Soy egresado del TEC de Monterrey por la licenciatura en Derecho y tengo una maestría en Derecho Internacional. Soy abogado postulante 100%. Y bueno, pues también he sido sinodal en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, para las carreras de Economía y Derecho, Economía y Ciencia Política y únicamente la licenciatura en Derecho. Entonces, bueno, mi experiencia es realmente en el litigio y llevo ya 8 años como catedrático tanto en la Universidad Iberoamericana, TEC de Monterrey y Universidad de Anáhuac Norte. Excelente. ¿Y vas a fungir como moderador el día de hoy? O sea, que el que lleva las reglas del tribunal y de la competencia, pues vas a ser tú. Yo nada más ahorita metí mi cuchara para saludar, para agradecer. Gracias. Y pues, para cualquier duda, ahí ando yo también, para lo que se ofrezca. Gracias. Pues tanto gusto, Eduardo. Estamos a la orden. Gracias, igualmente, Patricio. Ya están los otros miembros del jurado. Falta Paco Telles y Ana Luisa Cano. Los veo por aquí. Bueno, pues aquí tengo a la vista a Carlos Salazar, Itzel Fernanda Cantú. Tanto gusto, Patricio González, a la orden. Buenas tardes, mucho gusto. A ver. Voy a checar rápidamente con los otros dos jueces. Una pregunta, ¿quién es Kevin Holland? ¿Está presente? ¿Se oye? ¿Hay una liga para seguir eso? No sabría decirte. ¿De dónde es? Se llama Moot Competition. M-O-O-U. Digo M-O-O-T. ¿Ya? Dice, Ya estamos viendo ahorita con Paco Telles para que se una. Ya estoy aquí. Tú Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ¿tú? Bien, aquí andamos. Qué bueno. Nada más, ¿y Ana Luisa está también presente? Hola, aquí estoy. Buenísimo. ¿Cómo estás, Ani? Hola, bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Eduardo, te dejo todo el micrófono ¿Cómo está? tuyo. Muy buenas tardes.
Eduardo, no sé si convendrá irles explicando las reglas. Creo que ya son las 5. Ok, a la hora que tú me indiques. Adelante, ahora sí que tú mandas ahorita, nada más, pues ahí explícales las reglas y yo estoy aquí nada más para lo que se ofrezca. Perfecto. Bueno, Todos, bye. jóvenes, buenas tardes. Bienvenido a su audiencia del día de hoy, programada para las 5 de la tarde. Les voy a leer rápidamente en qué consiste esta audiencia en tiempo real a través de la plataforma en la que nos estamos en este momento conectando. Pues la autoridad investigadora va a contar con 20 minutos para plantear su caso y para imputar una probable responsabilidad. Recuerden que en el teoría general del proceso a esta etapa le llamamos etapa expositiva. De igual manera, la defensa tendrá 20 minutos para plantear su defensa y poder partir de los elementos que en su caso permitan acreditar que no existe una conducta anticompetitiva. Posteriormente, una vez que ya ambos bandos han tenido estos 20 minutos para poder exponer, la autoridad investigadora y la defensa en ese orden contarán con 5 minutos para poder ejercer su derecho de réplica, es decir, como un desahogo de la vista. Y finalmente, la autoridad investigadora y la defensa contarán con 5 minutos para poder formular sus conclusiones o sus alegatos. ¿Con qué finalidad se hace esto? Bueno, pues para que el jurado pueda formular en un lapso de 5 a 7 minutos aproximadamente a los integrantes de los equipos, dirigidas ya sea de una manera general o de una manera particular, dudas que tengan sobre su exposición, y después de que se formulen estas preguntas, entonces los participantes tendrán que salir de la sala. ¿Para qué? Para que el jurado pueda deliberar su resultado. Y con esto nosotros, bueno, se pueda llenar el formulario con sus observaciones. Pues cada mesa del jurado tendrá 3 jueces y estará evaluando 2 audiencias consecutivas, por lo que una vez que se concluya con una audiencia, pues deberá de permanecer en la sesión, y yo en mi papel de moderador tendré también la potestad de volver a admitir a los participantes con el fin de que puedan ustedes saber los resultados que tuvieron. Solamente les pido que sean muy ordenados en el momento de estar exponiendo su caso, que lo hagan de una manera respetuosa y que tengan su micrófono encendido para que todos podamos escuchar. Así que vamos a empezar en este momento con la autoridad investigadora. ¿Están listos? Buenos días, honorable Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón. Mi nombre es Camila Sánchez y represento a la autoridad investigadora. De manera introductoria, les comento que nuestra exposición aborda los siguientes argumentos. El análisis del mercado relevante donde la agente Yajagás posee poder sustancial, las prácticas anticompetitivas incurridas por el agente con poder sustancial y cómo éstas han tenido el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, una exposición sobre los daños al mercado y, por último, el petitorio. Con el permiso del tribunal, procederé con mi exposición. Yajagás es un comercializador y distribuidor de gasolina desde 1936, que mantiene sus operaciones únicamente en el norte de Yajalón hasta la actualidad. Gasolineras Millán es un franquiciatario de Yajagás desde 1986. En 2015, Yajalón abre el sector de hidrocarburos a la inversión extranjera. Esto lleva a que entren distintos competidores. Posteriormente, en 2016, Yajagás lanza un nuevo modelo de franquicias llamado Yajagás Green, donde incluye un esquema de descuentos por volumen. A principios de 2020 se emite el inicio de investigación y se comienzan las prácticas diligencias relativas a esta. Cabe señalar que la autoridad investigadora es competente para imputar otras conductas distintas a las que dieron inicio de la investigación conforme al artículo 72 de la Ley de Competencia Económica Yajalón. Para imputaciones de prácticas monopólicas relativas,
el artículo 54 y 56 de la Ley de Competencia señala como elementos que el agente tenga poder sustancial en el mercado relevante, que este agente abuse de este poder sustancial, es decir, que tenga el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirle sustancialmente el acceso al mercado o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o distintos agentes económicos. Finalmente, que las prácticas anticompetitivas las eficiencias de las prácticas anticompetitivas no excedan los costos de estas. Dicho esto, procederán al análisis del poder sustancial de Yajagás, señalando primero las conclusiones sobre el mercado relevante a través de su dimensión producto y geográfica. Se encuentra que el mercado producto es el de comercialización y distribución de gasolinas y diésel, es decir, el mercado mayorista, con una interrelación con el mercado minorista de distribución de gasolinas, y que el mercado geográfico comprende únicamente al norte de Yajalón. A continuación, se hace referencia a un test que determina qué productos son considerados sustitutos desde la perspectiva del consumidor, incluyendo dentro del mismo mercado relevante aquellos donde al observar un incremento pequeño, no transitorio, significativo en los precios, provocaría que algunos de los consumidores cambiaran de producto. Los productos que comprenden la venta mayorista de combustibles son la gasolina regular, la gasolina premium y el etanol 85. Este último es un combustible con alto componente de etanol introducido en 2017 y que se distribuye únicamente por las franquicias Yajagás Green. Es importante señalar que el etanol 85 no es sustituto en la demanda de combustibles de alto y bajo octanaje, ya que los consumidores no pueden redirigir su consumo a este porque solo puede utilizarse en vehículos de combustible flexible y la aplicación de esta a la flotilla vehicular actual perjudicaría su sistema, haciendo que el caucho y los plásticos se hinchen o se corroyan los metales. Por esto, ante un incremento en el precio de los combustibles regular y premium, los gasolineros no cambiarían dichos productos por etanol 85 u otras energías alternas, ya que se limitan a una base de clientes potenciales reducida a que tengan un vehículo de combustible flexible o eléctrico. Y como se ve a continuación, esta participación del parque vehicular total del norte de Yajalón es prácticamente inexistente. Ahora, bien, respecto a la sustitución por el lado de la oferta, esta se encuentra limitada por barreras como costos hundidos en los que se debe incurrir para vender combustible, haciendo difícil que se reoriente la producción hacia este mercado. Para la distribución de combustibles alternativos se requieren fuertes inversiones en gasoductos, en estaciones de almacenamiento especializadas e infraestructura que aún no es factible en el contexto de Yajalón, así como la dificultad de obtener permisos necesarios para su operación. Ahora bien, el mercado geográfico comprende únicamente el norte de Yajalón, ya que las alternativas más cercanas, situadas al sur, son en términos prácticos inadecuadas para abastecer al mercado mayorista de combustible en el norte. El costo de oportunidad para un cliente que mantiene sus operaciones en el norte es demasiado grande en términos de la fracción tercera del artículo 58 de la Ley de Competencia, ya que se incurriría en costos de transportación significativos, pues la distancia en carretera de norte a sur es de 500 kilómetros y no existe interconexión en los ductos de las regiones que hagan logísticamente viable ofrecer combustible entre regiones. Se cuenta únicamente con un ducto de Bronzeville a Reynosa con capacidad de 55,000 barriles al día, mientras que la demanda de un solo día de Yajalón Norte excede al 1,000,000 de barriles, conforme al dictamen económico. Asimismo, las pruebas del caso demuestran que las empresas involucradas mantienen sus operaciones exclusivamente en el área norte, incluso después de la liberación del sector de hidrocarburos. Por tanto, el mercado mayorista de combustible de Yajalón Norte forma por sí mismo un mercado solamente. Ahora bien, como se puede ver en la cadena de valor de los petrolíferos establecida en pantalla, la demanda del mercado relevante, o sea, el mercado mayorista, es una demanda derivada del mercado minorista, como se puede ver en la relación. Por tanto, los efectos anticompetitivos del mercado aguas arriba se pueden trasladar al mercado aguas abajo. Atendiendo a las fracciones del artículo 59, se analizó la participación del agente investigado y de sus competidores. Se identificaron altas barreras de entrada y switching cost, por lo que se determinó que Yajagás cuenta con poder sustancial. Primeramente, como se puede ver en pantalla, cuando se da la apertura al sector de hidrocarburos, Yajagás cuenta con 97% de participación de mercado. Posteriormente, un año después, su participación disminuye a 78%.
a julio de 2018 cuenta otra vez con 90% de participación de mercado, manteniendo en todos los periodos una participación muy elevada. Asimismo, sus competidores Arab Petrol y Petrol International solo en su conjunto participan en un 10%, por lo que Yahagas representa 8 veces su participación. Asimismo, hay barreras regulatorias, como por ejemplo el permiso para la importación de hidrocarburos, que se solicita demostrar los medios o la infraestructura necesaria para su operación. Además, si se busca obtener acceso a la red de infraestructura propiedad de Yahagas, que de acuerdo con las reglas de acceso abierto, su utilización está sujeta a la disponibilidad de capacidad de ella. Este hecho puede representar una limitante en la expansión de los competidores dentro del mercado mayorista. Todos estos requisitos representan costos hundidos en los que tiene que incurrir un nuevo entrante para establecer sistemas complejos, especializados, cuya inversión no va a recuperar en caso de salir del mercado. Asimismo, los consumidores mayoristas de combustible enfrentan altos switching costs para cambiar de oferente. Esto porque la vigencia de los contratos son de largo plazo, de 8 años, lo que hace muy complejo que los rivales de Yahagas encuentren un número suficiente de consumidores que puedan cambiar de oferente para expandirse o entrar de manera rentada. En tercer lugar, se puede ver en los contratos, en las cláusulas, que es Yahagas quien fija los precios y también quien puede terminar el contrato. Finalmente, el dictamen concluyó que Yahagas ostenta poder sustancial en el mercado relevante, ya que el conjunto de los elementos analizados, altas participaciones de mercado, altas barreras de entrada y la capacidad limitada de los nuevos competidores para acceder al mercado, demuestran que Yahagas puede actuar sin que otros competidores puedan actuar o potencialmente contrarrestar su poder. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Andrés de Atlas. Muchas gracias, Camila. Honorable Pleno, esta autoridad investigadora solicita que se condene al consorcio gasolinero Yahagas las siguientes conductas. Primero, una discriminación ilegal en precios como lo establece la fracción 10ª del artículo 56. Y segundo, por la implementación de una política de descuentos con fines exclusionarios contrario a la fracción 8ª del artículo 56. Empezaré haciendo un breve análisis del cual es el objeto y efecto de la política de precios de Yahagas. La aplicación de descuentos por volumen, selectivos exclusivamente para nuevos franquiciatarios, aun cuando los antiguos estaban en condiciones de compra equivalentes, tenía como objeto excluir a nuevos mayoristas. El efecto fue un incremento generalizado en precios de gasolina en las estaciones de servicio en el mercado del norte y Yahalón. Para probar lo aquí mencionado, iniciaré con un análisis de los elementos necesarios encontrados en la fracción 10ª del artículo 56. El primer elemento es que existan distintos precios o condiciones de venta. En este caso, es evidente que los franquiciatarios nuevos cuentan con una política de precios preferente en la forma de descuentos por volumen. Millán cuenta con condiciones equivalentes de volumen, plazo y pago frente a los nuevos franquiciatarios, pero por no formar parte del nuevo contrato de franquicia no tiene acceso a los descuentos. Además, toda condición adicional fue impuesta por Yahagas y que resulta imposible distinguir entre el servicio de Millán y un franquiciatario que sí recibe los descuentos. Profundizando en este último punto, es importante que Millán sí estaba dispuesto a asumir el costo de las nuevas condiciones con el fin de tener acceso al descuento, y aún así Yahagas fue enfático en que no se le podía ofrecer las nuevas condiciones a los franquiciatarios antiguos, independientemente de que Millán consumía el suficiente volumen de gasolina como para disfrutar de un descuento del 10%. En conclusión, los agentes económicos franquiciados bajo el esquema tradicional se encontraron en las mismas condiciones quienes sí accedieron a los descuentos, por lo que Yahagas es culpable de una discriminación ilícita de precios. Dicho todo lo anterior, ¿qué hace la política de precios de Yahagas Green ilícita? Esta autoridad propone el siguiente examen para identificar discriminación de precios anticompetitiva y competitiva. Los elementos aquí propuestos son en base a precedentes internacionales y de la misma COFECE. El primer elemento, la presencia de acuerdos de exclusividad a largo plazo. Condiciones desiguales a clientes en condiciones equivalentes, descuentos selectivos únicamente para clientes actuales o potenciales del competidor, y cabe recalcar aquí que no se requiere que los descuentos sean por debajo de los costos. La obligación de ofrecer precios de venta iguales a compradores en condiciones equivalentes tiene precedente en el mercado de hidrocarburos, como podremos observar en la siguiente resolución, en donde Pemex-Tri otorgó descuentos por razones de volumen bajo las siguientes condiciones impuestas por la CRE,
que primero que no fueran discriminatorios, es decir, que trataran igualmente a todos los clientes que tuvieran las mismas condiciones de volumen, plazo y condiciones de pago, y que no debía hacer diferencia si estos pertenecían a la franquicia de Pemex. Adicionalmente, existe precedente jurídico internacional que sanciona prácticas similares. La Comisión Europea, en el caso Hoffmann Roche, concedió descuentos, o sea, el mayorista concedió descuentos a varios compradores con compromiso de que los compradores adquirieran todos sus productos con ellos. Aquí la Comisión Europea sostuvo que estos contratos tienen un efecto horizontal al falsear la competencia entre los productores de vitaminas y, por otro lado, tenía un efecto discriminatorio al aplicar condiciones diferentes a transacciones equivalentes. Y con esto paso a nuestra siguiente imputación. Yahagás implementó la política de descuentos por volumen para excluir a competidores potenciales del mercado mayorista. Es decir, que Yahagás Green es una fachada para justificar, en base de eficiencias, una estrategia de descuentos con fines exclusionarios. Los contratos de exclusividad de suministro, en combinación con el ya demostrado poder sustancial de mercado, le otorga a Yahagás un potencial excluyente altamente peligroso. Y por esto hago referencia a la cláusula tercera del contrato de suministro, que dice que el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles distribuidos en sus gasolineras exclusivamente del franquiciante, y que el anexo B del contrato modelo, donde se encuentran los descuentos por volumen, dice: el franquiciante podrá ser acreedor a los descuentos siempre y cuando esté en cumplimiento con sus obligaciones previstas. Ya es adquirir todos los combustibles exclusivamente de Yahagás. El objeto y efecto de esta práctica es que se impide sustancialmente el acceso a nuevos competidores como International Petrol y Aral Petrol, dada la relación entre el mercado minorista y mayorista, donde la demanda de este último es una demanda derivada del mercado minorista. Y como efecto de esto, mientras que los precios en el sur muestran una tendencia a la baja, los precios en el norte muestran una tendencia al alza. Al igual, aquí contamos con precedentes jurídicos que sancionan prácticas similares. Ambos casos de la Comisión Europea. En el primero, la Comisión encontró una discriminación de precios de segundo grado en una estrategia de descuentos selectivos, pero no por debajo de los costos, para los clientes que podrían cambiar a un competidor, mientras que los precios para otros clientes se mantenían a un nivel superior. Y el siguiente caso, Eurofix contra Hilti, en donde el mayorista, Hilti, implementó una estrategia discriminatoria en forma de descuentos de precios selectivos y otras condiciones ventajosas en favor de los principales clientes de sus competidores, en donde los clientes originales de Hilti no se beneficiaban de las condiciones especiales. Aquí la Comisión Europea dictó, y cito, una política de desprecios selectivamente discriminatoria por parte de una empresa dominante, diseñada exclusivamente para dañar el negocio de sus competidores o disuadir la entrada en el mercado de sus competidores, al tiempo que mantiene precios más altos para la mayor parte de sus clientes, explota estos clientes y destruye la competencia. Como último punto, me gustaría señalar que la política de descuentos por volumen genera fuertes incentivos para la concentración de minoristas en el mercado aguas abajo. La venta promedio de una gasolinera en un año es de aproximadamente 5 millones de litros. Por lo tanto, el tamaño mínimo de un grupo de gasolineros para recibir el descuento de 10% es de 16 gasolineras. Yahagás entonces genera enormes incentivos en los minoristas para que estos se concentren y, como consecuencia de las cláusulas de exclusividad, afecten de manera significativa la competitividad en el mercado mayoreo. En vista de que se requiere un mínimo de 16 estaciones, tales concentraciones facilitan la colusión en posibles prácticas monopólicas absolutas, como lo sería la fijación de precios y la segmentación de mercado. Entonces, la política de descuentos por volumen tiene un efecto de incrementar los costos asociados a la entrada de nuevos competidores, distorsionando así el proceso competitivo en el mercado del norte. Y con esto le cedo la palabra a mi compañera para que proceda al análisis de los daños. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Honorable Pleno de la Comisión, aunque las conductas anticompetitivas se lleven a cabo en el mercado relevante ya establecido, los daños al mercado derivados de las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Consorcio Gasolinero Yahagás ocurren en el mercado tanto mayorista como minorista de combustibles, pues sus demandas están interrelacionadas, como hemos analizado previamente. Esto ocurre en tres dimensiones principales. La primera, en el retraso en la creación de un mercado mayorista competido. Segunda, la limitación de las opciones de compra para el consumidor. Y tercera, el alza en el nivel de precios minorista. Uno de los daños en el mercado es el retraso en la creación de un mercado mayorista competido, pues las prácticas monopólicas relativas en las que incurre Yahagás provocan que los competidores no puedan alcanzar las eficiencias en el ámbito de inversión de infraestructura y, por lo tanto, no tengan una participación de mercado relevante que les permita competir con Yahagás en términos de precios. Esto debido a que Yahagás abarca la mayor parte del mercado, lo que ha reducido considerablemente el volumen de compradores suficientes para hacer rentables las inversiones de infraestructura y almacenamiento, específicamente de gasoductos, de los competidores.
pues de acuerdo con el desahogo de comparecencia, la funcionaria de Petrol International indica que los entrantes extranjeros han sido incapaces de realizar inversiones en gasoductos que les permitan reducir sus costos y por tanto sus precios. Petrol International, por ejemplo, necesita al menos 13% de la participación de mercado para poder invertir en gasoductos y dejar de depender de la disponibilidad de los ductos de Yahagas, quien es el único propietario de la red de ductos norte. En la siguiente diapositiva se observa una gráfica que muestra la participación de mercado en el mercado relevante, donde los independientes comprenden a Arab Petrol y a Petrol International. Al analizar el comportamiento de la participación de mercado de Yahagas, es evidente que su política de descuentos tuvo un gran impacto en el desplazamiento de los competidores independientes, pues en enero de 2015, cuando recién entraba en vigor la reforma para la inversión extranjera en el sector energético, Yahagas contaba con una participación del 96%. Después, dicha participación fue cayendo hasta el 75% en mayo de 2016, fecha en la cual se inicia las operaciones de Yahagas Green y por lo tanto, a partir de entonces, la participación de mercado de Yahagas aumentó en 15 puntos porcentuales hasta julio de 2018, lo que implicó una reducción de la participación de mercado de sus competidores en la misma proporción. Entonces, se puede inferir que la política de descuentos de Yahagas Green fue una práctica que llevó a Consorcio Gasolinero Yahagas a desplazar sus competidores del mercado. La gráfica anterior nos indicaba la limitación de las opciones de compra para los consumidores finales de combustible, al reflejar la disminución de la participación de los agentes independientes y, por lo tanto, una reducción en la competencia intermarca, al limitar las estaciones de servicio fuera de la marca Yahagas a las que tienen acceso los consumidores en el mercado norte. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía Nacional Económica de Chile, algunas restricciones verticales, como las que imputó mi compañero Andrés, tienden a elevar los costos de búsqueda y comparación de los bienes, lo que reduce las posibilidades de elección de los consumidores, dada la reducción de la competencia intermarca. Además, al utilizar el índice de Herfindahl-Hirschman, se reafirma lo analizado previamente, pues se observa que las prácticas relativas en las que incurrió Yahagas provocaron un desplazamiento indebido de los competidores y, por lo tanto, una alta concentración de mercado, ya que luego del inicio de las operaciones de Yahagas Green en mayo de 2016, el índice vuelve a subir hasta un nivel muy cercano al monopolio con 8.072 en julio de 2018. Además, de acuerdo a una opinión emitida por COFECE sobre el impacto de la regulación relativa a la comercialización al mayoreo de gasolinas y expendio al público en estaciones de servicio, para observar los precios más competitivos posibles en el expendio al público, es necesario contar con un mercado mayorista competido. Sin embargo, es claro que el mercado mayorista de combustibles en la región norte de Yahalón no es un mercado competido, sino uno altamente concentrado donde Yahagas tiene la posición de dominio. Por otro lado, la alta concentración de mercado ha provocado también que el nivel de precios aumente, tanto para bajo como alto octanaje, pues este ha regresado al nivel en el que estaba cuando existía un monopolio. Si observamos la gráfica, la tendencia en julio de 2018 es similar a los precios presentados previos a la apertura del sector en 2015. En términos reales, esta alza de precios para el mercado norte fue del 33% para el alto octanaje y del 24% para el bajo octanaje. Esta alza en los precios minoristas, a su vez, nos podría estar indicando que no todos los agentes minoristas a los que Yahagas ha otorgado el descuento reflejan dicho descuento obtenido en sus precios, sino que más bien el descuento se queda en su margen de ganancia. Y con esto damos por finalizada nuestra exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Le damos la palabra, por favor, a la defensa. Cuentan con 20 minutos. Claro, nada más la defensa solicita que el tiempo comience a correr una vez que la presentación esté en pantalla, por favor. Ok. En cuanto esté lista la diapositiva, tomamos tiempo. Ya casi se está subiendo. Un momento. Sí, una disculpa. Claro que sí. Les pido que antes de que hagan uso de la voz, simplemente digan su nombre rápidamente para yo poder hacer mis anotaciones. Claro. ¿Ya se pudo subir, Carolina? Sí, es que se está tardando, pero ya no tarda. Mira, ya, ahí está.
No sé por qué. Ahí está. ¿No se ve? Vale. Listo, adelante. Buenas tardes, miembros del Pleno de esta comisión, miembros de la autoridad investigadora. Nosotros somos la defensa y el día de hoy estamos aquí para desvirtuar las imputaciones realizadas a Yajagás en el dictamen de probable responsabilidad. Para ello, espera, creo que esa presentación no es la correcta. Podemos reformular el inicio de esta presentación, no es la nuestra. Adelante, cuentan con un par de minutos, por favor, para... Sí, porque esta no es nuestra presentación, disculpe. Okay. Ahí ya se ve. Sí, ya, ¿no? Esta sí es, ahora sí. Creo que deje reinicio el tiempo y listo. Adelante. Buenas tardes, miembros del Pleno de esta comisión, miembros de la autoridad investigadora. Nosotros somos la defensa y el día de hoy estamos aquí para desvirtuar las imputaciones realizadas a Yajagás en el dictamen de probable responsabilidad. Para ello, esta defensa realizará una presentación con la estructura que a continuación se presenta en pantalla. En un primer momento, yo me encargaré de presentar al Pleno de esta comisión las consideraciones previas referentes a las violaciones procesales que acontecieron durante el procedimiento de investigación y que impiden al Pleno de esta comisión conocer el fondo del asunto. En tanto, el hacerlo implicaría consentir las violaciones procesales que la autoridad cometió durante el desahogo del mismo. En un primer momento, me permito destacar al Pleno de esta comisión que el acuerdo de inicio se emitió sin existir una causa objetiva determinada en él. Esto es, el acuerdo fue omiso en realizar una relación entre los hechos de la denuncia, las pruebas de la denuncia, los indicios de la denuncia y las conductas del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica. Lo anterior indirectamente ocasiona una violación indirecta a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de la República de Yajalón, en tanto violan la debida motivación de todo acto de autoridad. Aunado a lo anterior, me permito destacar al Pleno de esta comisión que el acuerdo de inicio omitió, en contravención a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones regulatorias de competencia de Yajalón, acordar la recepción de la demanda y sus anexos, generando en mi mandante una falta de certeza jurídica, en tanto mi mandante no puede conocer si los documentos que hoy en efecto se le notifican son los mismos que la denunciante Millán en un inicio promovió. Por lo tanto, desde este momento objeto todo valor probatorio e indiciario de dichos documentos, tanto de la denuncia como de sus anexos. Ahora bien, en lo referente al requerimiento de información realizado el 6 de julio de 2020, destaco al Pleno de esta comisión que este fue realizado en una fecha inhábil, en tanto que el Pleno de esta comisión determinó mediante un acuerdo de 30 de junio de 2020 emitido y publicado en el Diario Oficial de la República de Yajalón la suspensión de plazos procesales dadas las circunstancias del COVID. Dicho acuerdo determinó suspender los plazos procesales para toda investigación por prácticas monopólicas relativas entre el día 1 de julio de 2020 y hasta el 10 de julio de este mismo año. En este sentido, al dicha notificación haberse realizado ilegal, solicito al Pleno de esta comisión que no tome por hecho dicho requerimiento ni por consentido el acto de desahogo, en tanto existía un apercibimiento susceptible de ejecutarse al momento de que mi mandante respondiera a dicho desahogo. Ahora bien, en lo que respecta a la comparecencia de Ana María Arellano, funcionaria de Petrol International, destaco al Pleno de esta comisión que este incumplió con el plazo de 5 días hábiles para su desahogo entre la fecha posteriores, a la fecha de surtimiento de efectos de la notificación de citación a comparecencia y el desahogo de la misma. Lo anterior, en tanto como puede observarse en pantalla, el 21 de agosto se desahogó dicha diligencia, la notificación personal de dicha diligencia se realizó el día 13 de agosto, surtió efectos el día 14 y el plazo de 5 días hábiles corrió entre el lunes 17 de agosto y debió terminar hasta las 23:59 horas del viernes 21 de agosto. Sí, y para poder entonces llevarse a cabo a partir del lunes 24. Sin embargo, el desahogo se realizó el día 21. En este sentido, solicito al Pleno de esta comisión que tenga por desacreditado y por no realizado dicha comparecencia. En este sentido, solicito al Pleno de esta comisión que no tome en consideración el dictamen de probable responsabilidad y desestime entrar al fondo del asunto. Sin embargo, subsidiariamente, y por si estos argumentos no fueran suficientes, mis compañeros expondrán las siguientes cuestiones de fondo referentes al mercado relevante y al poder sustancial. En términos de mercado relevante, para demostrar que Yajagás no tiene poder sustancial en el mercado, presentaremos nuestra definición de mercado relevante. Esta definición consta de la dimensión producto y la dimensión geográfica. En términos de dimensión producto, nosotros argumentamos la sustituibilidad de la oferta, dado que TAR, ferrocarriles y buques que actualmente transportan diésel son capaces de adaptarse para transportar gasolina y viceversa. En ese sentido, la dimensión producto del mercado es la comercialización por mayoreo de gasolina y diésel. En términos de dimensión geográfica, desarrollamos dos argumentos. En primer lugar,
realizamos un análisis de costos de transporte utilizando los datos del ducto Brownsville-Reynosa, un ducto similar al que conecta Yajalón norte y sur, y determinamos que es económicamente rentable que las empresas comercializadoras de combustible al mayoreo trasladen combustibles desde el sur hasta el norte. Para esto utilizamos una definición marshalliana de mercado, donde el mercado es un bien en la zona, el mercado de un bien es la zona en la que el precio de un bien tiende a la uniformidad. La idea de esta prueba es que si dos productos pertenecen al mismo mercado, sus precios tenderán a moverse en la misma forma con el tiempo. Y para esto desarrollamos la prueba de correlación de precios. En esta prueba observamos que para los periodos 2015-2016 y 2017-2018, los precios tanto de norte y sur se mueven en tendencias similares. Esto da a entender que forman parte del mismo mercado. Ahora bien, para definir el poder sustancial del agente económico, se analizará el artículo 59 de la Ley de Competencia Económica. Con respecto a la primera fracción, se debe analizar que la participación de mercado de Yajagas en el mercado relevante es de 44%. Aunque es importante notar que la Comisión Europea determina que no basta solamente el porcentaje de participación en un mercado, sino que se debe analizar el contexto. También es muy importante recalcar que, como menciona la autoridad investigadora, la demanda es inelástica y la teoría económica nos dice que un monopolio nunca maximiza la parte inelástica de la demanda. Ahora, suponiendo sin conceder y para motivos de análisis, se analizará una situación en la que Yajagas haya subido precios, restringido el abasto o disminuido calidad o variedad, para demostrar cómo es que los competidores actuales, potenciales y los clientes de Yajagas podrían contrarrestar dicho efecto. Primero, con respecto a los competidores actuales, ante un ejercicio del poder sustancial de Yajagas, cualquier estación de servicio podría comprarle gasolina a los tres competidores, porque ellos, 1, venden un producto que es sustituto perfecto del que vende mi cliente. 2, tienen acceso a la gasolina mediante contratos con refinerías. 3, cuentan con infraestructura propia para abastecer a más de la mitad del mercado. Y 4, podrían usar la infraestructura de Yajagas porque por regulación de la CRE, mi cliente estaría obligado a ceder el espacio equivalente que se utilizaba para abastecer a dicha estación de servicio. Esto está especificado en la séptima transitoria y es muy importante porque acompañado de la posibilidad contractual de salirse del contrato de franquicia, se acompaña con la posibilidad productiva, ya que asegura espacio para el posible competidor. En consecuencia, concluimos que Yajagas enfrenta una gran presión competitiva por parte de sus competidores actuales. Ahora bien, con respecto a los competidores potenciales, se analizarán las características de la nueva entrada para entender por qué los competidores potenciales ejercen presión competitiva sobre Yajagas. Primero, la entrada es posible porque con la reforma energética se eliminaron las barreras de entrada que restringían el acceso a Yajalón y desde ese entonces es permitida la entrada en toda la cadena de valor de las gasolineras y diésel por parte de privados. También la entrada es probable porque es rentable para un comercializador entrar al mercado incluso con los precios actuales, ya que el margen de ganancia de mayorista en Yajalón es igual que en el de México, país en el que han entrado diversos comercializadores. Ahora, con respecto a la modalidad de acceso abierto, esta permite a los nuevos competidores usar la infraestructura no propia y construir infraestructura propia incluso si no se tiene la escala suficiente, ya que es posible que 2 o más empresas compartan la infraestructura, asegurando así su escala. También es importante notar que la cantidad de vehículos por estación de servicio en Yajalón Norte es mayor que en muchos otros países y regiones, incluyendo Yajalón Sur. En consecuencia, los competidores podrían entrar no solo para suministrar a las gasolineras actuales, sino también a las potenciales. También la entrada es rápida porque el permiso necesario para poder comercializar gasolina que emite la CRE se da en máximo 90 días y el permiso de importación al que refiere la autoridad investigadora es uno con el que ya cuentan sus competidores actuales, lo que prueba que tuvieron que haber probado su capacidad para importar, cosa que alegan que no tienen. Otra cosa es que también la entrada es suficiente porque un nuevo competidor podría entrar en todo el país, así como lo hicieron Árabe y Petrol. La infraestructura de acceso abierto está distribuida por todo el país. Ahora bien, con respecto a la presión competitiva de los clientes, en Yajalón hay poder del comprador,
porque hay empresas que cuentan con no menos de 262 estaciones de servicio, las cuales podrían incentivar la entrada de un nuevo comercializador o podrían incluso integrarse verticalmente y por tanto ejercerían un gran poder de negociación sobre Yahagas ante un ejercicio del poder sustancial. Por otro lado, en el país también hay coordinación del comprador, pues hay al menos 2 organizaciones que agrupan a un gran número de empresas gasolineras. Si una empresa puede ejercer presión competitiva sobre Yahagas, un conjunto de empresas ejercería aún más presión. Este contexto no es considerado por la autoridad investigadora en el dictamen de probable responsabilidad. Ahora, hablando sobre las supuestas barreras de salida del contrato, le paso la palabra a mi compañero Alfonso. En lo referente a las salidas del contrato, debo destacar al pleno de esta comisión que lo manifestado por la autoridad investigadora es infundado. Si bien no existe propiamente una cláusula que faculte al franquiciatario a salir libremente del contrato, debemos recordar que el artículo, que los contratos mercantiles civiles tales como la franquicia encuentran cláusulas naturales que se encuentran supletoriamente dictadas en la ley. En este sentido, en el artículo 142 bis 3 de la ley de la propiedad industrial todavía hoy vigente, debemos destacar que la salida y la terminación anticipada únicamente castiga a los franquiciatarios y franquiciantes que decidan tomarlo con las penas convencionales existentes en el contrato. En este sentido, el contrato tradicional de Millán y el contrato tradicional de las franquicias Yahagas no cuenta con ninguna cláusula penal para la salida o terminación anticipada del contrato. En este sentido, destacamos que la salida del contrato es sumamente fácil y no incurren mayores costos para quienes decidan tomar esta opción. Cedo la palabra a mis compañeros. Ahora, por lo tanto, después de un análisis del artículo 59, podemos afirmar que mi mandante no tiene poder sustancial porque enfrenta una gran presión competitiva de parte de sus competidores actuales, potenciales y clientes. Ahora procederemos a desvirtuar las conductas imputadas por la autoridad investigadora. En primer lugar, respecto a la conducta de discriminación de precios, tenemos que señalar que las gasolineras Millán y los franquiciatarios Green no se encuentran en condiciones equivalentes, toda vez que las gasolineras Millán cuentan con un contrato vigente de franquicia, mientras los franquiciatarios Green no lo cuentan al momento de firmar este contrato. En este sentido, como se desprende de los hechos de la denuncia, que las gasolineras Millán en ningún momento mostraron su interés, que era de su interés cambiar su contrato de franquicia a uno de Yahagas Green, sino únicamente adquirir los contratos ofrecidos por Yahagas bajo su contrato vigente. En este sentido, las franquicias tradicionales y las franquicias Green tampoco se encuentran en condiciones equivalentes, dado que las franquicias Green asumen mayores obligaciones que conllevan mayores costos, como es tener una estación de cargado eléctrico en cada una de sus gasolineras, así como implementar las promociones de energías limpias que lleva a cabo Yahagas. Además, incurren en costos de marketing por el rebranding de la marca, así como el know-how de las nuevas franquicias Green. En este sentido, no se actualiza la conducta de discriminación de precios. Por otra parte, en cuanto a la conducta de descuentos por lealtad, esta tampoco se actualiza toda vez que los contratos de franquicia de Yahagas son contratos no exclusivos, como se desprende de la cláusula primera del contrato de franquicia, así como de la cláusula tercera de dicho contrato. Esto toda vez que los contratos en cuestión únicamente los franquiciatarios de los contratos en cuestión son libres de determinar cuáles y cuántas de sus franquicias estarán adheridas bajo la marca Yahagas Green, por lo que son libres de adquirir bienes y servicios de terceros en lo ajeno a aquellas estaciones que no estén amparados bajo dicho contrato, por lo que no se actualiza la conducta de descuentos por lealtad, dado que los franquiciatarios son libres de adquirir bienes y servicios en todas las estaciones que no estén bajo la marca Yahagas Green. Ahora procederemos a demostrar el objeto y el efecto de las conductas. La autoridad nunca analiza la capacidad de los descuentos para restringir la competencia. Tu análisis se basa en casos muy viejos con un enfoque sumamente formalista, cuando las tendencias de hoy son hacia un enfoque basado en los efectos. Además, la autoridad investigadora jamás presenta una teoría del daño a la competencia. No presenta su elemento clave, un escenario contrafactual para analizar qué hubiera pasado en Yahalón Norte si Yahagas Green no hubiera existido. La autoridad solo se limita a mencionar algunos supuestos daños al mercado, tales como la alza de precios después de la política,
Como puede verse, ambos países tuvieron una subida de precios en el mismo periodo porque hubo un aumento en el precio del crudo. La autoridad omite considerar el efecto multiplicador que se da en el norte ante un aumento en el precio del crudo, a saber, como la infraestructura que utiliza el norte para importar depende del precio de crudo para operar, por ejemplo, los buques necesitan combustóleo, entonces el precio de la gasolina aumenta todavía más en el norte porque ahora es más caro transportarla. Además, la poca capacidad de almacenamiento que hay en el norte impide una suavización de los precios, por lo que aumentan aún más. Ahí está el efecto multiplicador. Por lo tanto, la causalidad que suban más los precios en el norte que en el sur no se debe a Yahagas. La autoridad también presenta una tendencia que solo abarca 1 o 2 meses, donde claramente no se puede decir que los precios en el norte van hacia arriba, hacia abajo, por un mes que pase eso. Respecto al punto número 2, la autoridad argumenta que los competidores no han podido invertir en ductos. Esto es infundado porque, como ya mencionó mi compañero en Poder Sustancial, la red de acceso abierto permite construir un ducto aún si no se tiene la escala suficiente. Respecto al número 3, al retraso de mercado mayorista. En el caso que nos ocupa, las demás empresas comercializadoras no fueron atractivas para los gasolineros, ya que no hay innovación por parte de ellos como sí lo hay con Yahagas. Es más, es preciso señalar que dichas empresas han perdido gasolineras en la parte sur del país y que su crecimiento se ha desacelerado. Por lo tanto, no fue un desplazamiento indebido, ya que fue mediante una competencia basada en méritos por parte de Yahagas. Además, los descuentos no impidieron a las franquicias tener más opciones para comprar combustible al mayoreo. Ninguna empresa salió del mercado. Si las acciones de Yahagas hubieran tenido como objeto o efecto desplazar al competidor, claramente hubieran seguido hasta que el competidor saliera, lo cual no pasó. Las acciones de Yahagas tampoco disminuyeron la innovación, la calidad o la variedad de las gasolinas en Yahalón. Al contrario, subieron con la llegada de Yahagas Green. Respecto a la nueva entrada, no hay indicio que algún competidor quisiera entrar y las acciones de Yahagas lo hayan detenido. Es más, en la parte sur del país, que se presume de ser más competitiva, tampoco entraron. Respecto a la posibilidad de impedir la entrada, los nuevos entrantes podrían ofrecer sus servicios a todos aquellos no interesados en Yahagas Green, ya que el nuevo esquema de franquicias fue limitado y de corto alcance, pues solo cubrió el 8% de las estaciones de servicio de todo el país. La autoridad tampoco argumenta satisfactoriamente que las demás empresas no podían realizar los descuentos. Nunca realizó un test del competidor igualmente eficiente. La comparecencia de Ana María Arellano no puede tomarse como base para argumentar que los demás competidores no podían igualar la oferta de Yahagas, porque aparte que la autoridad omitió entrevistar a los otros competidores, en el caso de la comparecencia de Ana María Arellano, el hecho de que diga que no podían dar dichos descuentos puede ocurrir como en el caso de Coca versus Pepsi, en el que Pepsi argumentó que la Coca no le estaba permitiendo tener la escala suficiente. Sin embargo, se comprobó que Pepsi estaba mintiendo. Lo mismo puede estar pasando con Ana María Arellano. La autoridad debe comprobar por sus propios medios si lo dicho en la comparecencia se pega a la verdad. La autoridad también argumenta que es dañino a la competencia el hecho de que haya estaciones de servicio solo de Yahagas. Pero es una empresa que ha hecho competencia basada en... no puede culpar porque las estaciones de servicio tengan una participación grande. Por lo anterior, con base en lo anterior, se le pregunta a la autoridad, ¿dónde está el daño a la competencia? Finalmente, en términos de eficiencias, algo que tiene que quedar claro es que las acciones de mi mandante jamás fueron con el objeto de excluir del mercado a sus competidores. Lo que está haciendo es realizar un cambio de la marca donde existe una oferta de hidrocarburos y energías limpias porque considera que el futuro del mercado de energías va más allá de aquellas basadas en hidrocarburos. Para eso presentamos los siguientes datos. De acuerdo con el informe Movilidad Eléctrica, Avances en América Latina y el Caribe y Oportunidades para la Colaboración Regional 2019, realizado por la iniciativa MOVE y PENUMA, más de 100 millones de personas viven en áreas con calidad de aire deficiente y el transporte terrestre es la principal causa de este aire contaminado. Ante esto, varios países de la región de América Latina, que es una región bastante similar a la que se encuentra Yahalón, han propuesto conversiones a energía eléctrica hacia el 2030 y el 2050. Además, es por esa razón que los gobiernos han ofrecido facilidades fiscales tanto para adquirir electrolineras como para adquirir vehículos eléctricos, pero estas facilidades no han sido suficientes. Ante esto, PENUMA recomienda estrategias interinstitucionales e intersectoriales. Y es aquí donde el sector privado, tal como lo es mi mandante, ha decidido participar activamente en este mercado.
Veamos la estimación de beneficios. Si vemos los valores acumulados de 2019 a 2050, considerando una electrificación del 100% del transporte público, se evitarían cerca de 500,000 de muertes relacionadas con una calidad deficiente del aire. Como les había mencionado, todos los países de la región de América Latina se han propuesto metas y varios de estos países han propuesto la conversión de su flotilla terrestre de vehículos. Les queda 1 minuto para terminar, por favor. Muchas gracias. De acuerdo a PENUMA, el principal freno al crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos es la falta de infraestructura. Y por esta razón, mi mandante ha participado activamente en facilitar y hacer crecer este mercado, porque como pueden observar, el crecimiento de los vehículos eléctricos en términos de ventas ha sido exponencial en los últimos años, pero este crecimiento solo es factible si y solo si existen las estructuras de carga suficientes y adecuadas para poder llevarlo a cabo. En ese sentido, todas las acciones que ha realizado mi mandante siempre han sido en pro de los consumidores y del medio ambiente, y jamás ha buscado realizar algún daño a la competencia. Por todo lo anterior expuesto, pido al Pleno de esta comisión que absuelva a mi mandante y cierre la carpeta de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación, una vez que ya se pudo ver por ambos bandos la fase expositiva, voy a pedirle de nueva cuenta a la autoridad investigadora, pero únicamente a un integrante, que nos haga favor de desahogar la vista o de hacer uso de su derecho de réplica, que va a consistir en manifestar lo que a su derecho convenga únicamente por 5 minutos. Una vez terminados esos 5 minutos, le vamos a pedir a un integrante igualmente del equipo de la defensa para que haga su réplica o desahogue la vista conforme a las evidencias, conforme a los hechos que expusieron las partes. Así que vámonos en este momento con la autoridad investigadora. Les pido, por favor, que solamente sea un miembro del equipo y en cuanto estén listos, tomamos el tiempo de 5 minutos. Me indican quién va a ser, por parte de la autoridad investigadora, quien haga, quien tenga el uso de la voz en este derecho de réplica. Seré yo. ¿Su nombre, licenciada, por favor? Camila Sánchez Muñiz. Ok. Camila, le cedo la palabra y tiene usted 5 minutos a partir de ahorita. Adelante. Gracias. Bueno, estos son los argumentos contra las deficiencias presentadas por la defensa, así como los argumentos procesales que presentaron de inicio. Primeramente, se afirma que no existe una causa objetiva para dar inicio a la investigación. Por el contrario, esta investigación nace de un indicio de que exista cualquiera de las prácticas. Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. Como se puede ver, la denuncia de Millán da un indicio de la existencia de una causa objetiva. Por tanto, no se ha vulnerado ningún principio jurídico como lo es la seguridad o la certeza jurídica. No sé, además, el acuerdo solo se hace mención a que se comenzará el proceso indagatorio, mas no se ha determinado todavía qué actos podrán constituir la violación, ni que los agentes serán considerados como probables responsables. Por estas razones, al consorcio gasolinero Yajagas no se le vio vulnerado en ninguno de los principios jurídicos que se señalaron. Asimismo, todo el análisis de la defensa está sesgado, ya que se define erróneamente el mercado relevante en su dimensión geográfica, lo que lo lleva a determinar bajas participaciones de mercado y situaciones concretas de cada mercado que los distinguen. La autoridad investigadora concluye que es el norte de Yajalón el que compra el mercado geográfico. Uno de los puntos con el que se sustentan esta existencia de un solo mercado es la correlación en precios. Sin embargo, la correlación en precios por sí misma no es concluyente sobre la pertenencia de un solo mercado. Esta correlación se puede deber a la volatilidad del dólar, así como al precio internacional del petróleo,
Por lo tanto, la defensa falla en analizar adecuadamente estas variables de control que pudieran indicar una correlación directa muy importante. Además, insisten en que existen incentivos en la sustituibilidad de la oferta, de que los oferentes del sur empiecen a ofertar en el norte, ya que es viable rentablemente. Pero la viabilidad por rentabilidad no es igual a la viabilidad logística operativa. Y como ya se señaló anteriormente, no existen ductos que hagan viable logísticamente el transportar petróleo del norte al sur o viceversa. Además, se puede ver que a pesar de que la apertura del sector de hidrocarburos se dio desde el 2015, ni Petrosur ha ingresado al mercado norte, ni Yahagas al mercado sur. Además, sobre las reglas de acceso abierto, se dice que estas están sujetas a capacidad disponible, por lo que Yahagas puede manipular esta a su favor. Como la autoridad de competencia señaló que en 2018 las temporadas abiertas se declararon desiertas porque se dejó de fuera infraestructura clave para crear sistemas logísticos integrales. A continuación, Yahagas Green es una fachada de energías renovables cuyo único fin es desplazar a los competidores, porque se ofrece únicamente a las gasolineras independientes establecidas en el mercado previo a la celebración del contrato. Si se puede, a la siguiente. Se justifican en la implementación de nuevas tecnologías para aclamar que el descuento tiene una lógica favorable para el mercado. Sin embargo, la inversión en estaciones de carga eléctrica son costos mínimos y la magnitud del descuento que reciben los franquiciatarios es mucho por superior a los que tienen que incurrir por las estaciones de carga eléctrica. La flotilla de vehículos híbridos en el país de la Yahalón Norte es mínima y existen altos switching costs para alguien que quiere cambiar un vehículo tradicional a un vehículo híbrido. Por lo tanto, la mejora del impacto del medio ambiente es mínimo. Con esto doy por terminado mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Camila. A continuación, tendremos a un solo participante quien podrá desahogar la vista o ejercerá su derecho de réplica por parte de la defensa. Así que les pido que me indiquen quién de la defensa va a ejercer este derecho para anotarlo, y a partir de que empiece con su derecho de réplica le vamos a tomar el tiempo por 5 minutos. Yo lo realizaré. Alejandro Rocha Rosales. Adelante, Alejandro. En primer lugar, en términos de la causa objetivo, hay que diferenciar que avisar del inicio de una investigación no es lo mismo que explicar por qué razón se inició. No existe ninguna relación y son omisos en explicar la relación que existe con las pruebas y los hechos. Ahora, en términos de mercado relevante, algo que están ignorando es la propia definición de mercado relevante. De acuerdo a Máximo Motta, autoridad internacional en materia de competencia económica, menciona que el mercado relevante es el conjunto de productos que ejercen cierta presión competitiva entre sí. En ese sentido, nosotros argumentamos a partir de nuestra prueba de correlación de precios que al transportar gasolina desde el sur hasta el norte del país, los precios son económicamente competitivos. En ese sentido, si tenemos los precios de la gasolina del sur más el costo del transporte al norte, estas gasolinas en el norte son competitivas y en ese sentido ejercen presión competitiva con respecto a las gasolinas del norte, por lo que forman parte del mismo mercado relevante. La parte logística no tiene nada que ver bajo la definición de Motta en términos del mercado relevante. Solo importa la presión competitiva y es a lo que nosotros nos hemos estado refiriendo. Además, mencionan que nuestra empresa es una fachada de energías renovables y toda esta parte, y mencionan lo mínimo que es la flotilla de vehículos híbridos. Pero me sorprende que la autoridad investigadora ahora sea el paladín de la justicia en términos de desigualdades, de por qué los consumidores no pueden adquirir vehículos híbridos y eléctricos. Nosotros como empresa solamente estamos atacando una de las principales barreras a la entrada y al crecimiento de los mercados, de acuerdo a autoridades tales como Harvard y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En ese sentido, nuestra empresa se está limitando ciertamente a apoyar en el crecimiento y el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos, pero en ningún momento nos encargamos del resto de las causas. Además, a pesar de que
mencionan que la flotilla es mínima, algo que se tiene que considerar es que por un solo vehículo eléctrico se generan cerca de $10,000 en ahorro en términos del sector salud, ya que uno solo de estos vehículos genera externalidades positivas que terminan afectando al resto de la población. Y en términos de las zonas urbanas, un solo vehículo, dada la concentración de población que existe en las grandes urbes, verdaderamente genera externalidades generan externalidades que apoyan y benefician a gran parte de la población de estas ciudades. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Te faltaron todavía un par de minutos, pero bueno, ahora sí que como dicen por ahí, breve y bueno, 2 veces bueno. Esperemos que sea suficiente para convencer al jurado y a los jueces de tu réplica. A continuación vamos a tener otros 5 minutos por parte de la autoridad investigadora para que en este caso pueda formular sus alegatos o sus conclusiones. Recuerden que ya no estamos en la fase expositiva del proceso, ya se expusieron los hechos, de alguna manera ya se desahogaron las pruebas que tenía cada una de las partes. Así que en esta parte yo les pido que sean muy claros con el tema de las conclusiones o alegatos, puesto que esta es la parte pues más importante para poder convencer ya sea al jurado o a los jueces de que sean absueltos o que sean condenados respecto a las prestaciones que se le demandan. Así que le voy a pedir a la autoridad investigadora que un compañero que no sea Camila Sánchez sea quien esté encargado de... Eduardo, aquí una precisión rápida. Sí. Para el tema de los alegatos y las conclusiones, conforme al reglamento, sí tienen libertad para señalar más que uno. Ok, adelante. Si lo pueden hacer como ahora, sí que nada más que dispongan de sus 5 minutos y listo, ¿sale? Perfecto, entonces tienen la posibilidad de que sean más miembros del equipo. Lo único es que sí vamos a respetar el tiempo que no exceda de los 5 minutos. Así que yo voy tomando nota de quiénes de ustedes van exponiendo estas conclusiones y en el momento que empiece el primero, empezamos a contar el tiempo. Adelante. Honorables comisionados, primero, Yahagas tiene poder sustancial en el mercado mayorista. Este es un hecho indiscutible. Mi compañera realizó un análisis sustantivo que deja fuera toda duda el poder preponderante de Yahagas y analizar como un mercado relevante la totalidad de Yahalón y no como mercado norte y mercado del sur es francamente absurdo. Yahagas no cuenta con operaciones en la zona sur y mucho menos ejerce presión competitiva alguna en el sur, y de igual manera Petrosur, la empresa mayorista del sur, tampoco opera en el norte o ejerce presión competitiva en el norte. Si el mercado relevante fuera todo Yahalón, ¿por qué es que la defensa en sus análisis económicos hace esta misma distinción entre mercados norte y mercados sur? Último, como ya se ha expuesto que no se puede trasladar hidrocarburos del norte a sur. Este es un hecho irrefutable, por lo que la defensa, por más que la defensa no quisiera que esto lo fuera, no es logísticamente factible. Si fuera cierto, como argumenta la defensa, ¿por qué no ha sucedido durante los últimos 5 años? Es por eso que esta autoridad investigadora afirma que la defensa busca delinear un mercado relevante falso con el fin de encubrir su poder sustancial en el mercado del norte. Segundo, aquí el daño es claro. Hubo una alza generalizada en los precios en el norte, conducta que no se ve reflejada en el sur. Y si bien fuera cierto que existen elementos externos como el precio del petróleo que afectaron el precio, ¿por qué el precio en el sur está tendiendo a la baja? ¿Acaso el sur y el norte compran el petróleo a diferentes precios? Aquí queda claro en las mismas gráficas mostradas por la defensa que la única explicación a esta diferencia en precios es la exclusión de mayoristas en el mercado del norte. Tercero, el objetivo de Yahagas Green fue en todo momento aplicar descuentos selectivos por volumen para apoderarse de gasolineros independientes, amarrarlos en un contrato de exclusividad y desplazar por completo a la competencia. En nuestra presentación señalamos que la selectividad de los descuentos daña a los franquiciateros antiguos y se preguntarán, bueno, ¿qué beneficio tiene para Yahagas dañar a sus propios franquiciatarios?
Honorables comisionados, aquí la respuesta es simple. Los franquiciatarios no tienen otra opción a dónde irse. Yajagas impone una cláusula de exclusividad en sus contratos y estos además tienen una duración de 8 años. Y aún así, si algún minorista quisiera cambiar de proveedor, es posible que simplemente no exista otro, ya que Yajagas disfruta de una participación del mercado mayor del 90%. Yajagas sabe que la selectividad de los descuentos por volumen daña a sus propios franquiciarios, pero gracias a las cláusulas de los contratos y su participación en el mercado, se puede dar el lujo de no importarle, porque sabe que los beneficios de desplazar por completo a sus competidores y regresar a ese estado de monopolio absoluto, como el que tenía previo a la reforma del 2015, le generaría muchísimo más beneficios comparado a cualquier pérdida de algún franquiciatario. Finalmente, entendemos que no es la misión de la Comisión Federal de Competencia Económica proteger competidores, pero si no se condena a Yajagas por las prácticas aquí imputadas y se ordena que cesen los descuentos por volumen, existe un riesgo significante que desaparezca por completo la competencia y Yajagas se convierta en el único proveedor de hidrocarburos en el mercado del norte. Es por eso, con lo anterior expuesto, le solicito al Pleno de la Comisión que se ordene suprimir estas conductas competitivas, que las cuales consisten en la discriminación de precios y el otorgamiento con fines exclusionarios, cuyos cálculos realizados se ven a continuación en esta tabla, en donde se indica que se reciben los ingresos adicionales que recibió Yajagas por su programa de franquicias Green, y que por lo tanto reitero nuestra solicitud a la Comisión de dar la orden de suprimir las conductas anticompetitivas, así como sancionar con una cantidad equivalente al 8% de los ingresos mostrada aquí anterior de 23.022 millones de pesos, que equivalen al 8% de los ingresos obtenidos mediante el esquema de Yajagas Green, y con esto damos por finalizada nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pedirle a la defensa que igualmente cuente con 5 minutos para emitir sus conclusiones o sus alegatos, que son estos razonamientos lógico-jurídicos, con apego a que ya concluyó la etapa expositiva, ya se vieron las evidencias con las que cuenta cada una de las partes, así que puede ser uno o más participantes. En el momento que empiece el primero, empiezo a contar los 5 minutos. Adelante. Disculpe, señor moderador, ¿sí? Una pregunta, y señores jueces. Dado que nosotros pensábamos que esta parte donde mencionó que solamente una persona podía responder había sido como una regla especial dado la fase del concurso, y bueno, una vez que el señor juez mencionó que realmente cualquier cantidad de miembros del equipo podía responder, queremos preguntar sobre la posibilidad de hacer uso de ese tiempo que nosotros teníamos disponible te comento. De la fase anterior. No, mira, en la parte de la réplica está equilibrado porque tanto Camila como, en este caso tú, Alejandro Rocha, fueron los únicos que hicieron valer este derecho de réplica. Entonces, en el supuesto de que uno, o sea, ya fuera la defensa o la autoridad investigadora, hubiera tenido más participantes, sí se haría ese ajuste para estar en igualdad de condiciones, pero toda vez que fueron únicamente un miembro del equipo de cada parte, estamos totalmente justos en esa etapa de la réplica. Y ahorita que van las conclusiones o los alegatos de la defensa, bueno, en el caso de la autoridad investigadora, únicamente Andrés de Antes fue quien expuso los alegatos a sabiendas de que pudieron haber participado más compañeros. Entonces vamos a pedirle a la defensa que también haga valer su derecho de las conclusiones o de los alegatos, y si dentro de los 5 minutos quisieran participar más de una persona, bienvenido. Así que adelante. Claro que perfecto. sí. Yo daré inicio a esta etapa de conclusiones. Adelante, Alfonso. Bueno, debemos concluir, miembros de la autoridad investigadora, miembros del pleno de esta comisión, que la secuela procesal mediante la cual la autoridad investigadora realizó el proceso de investigación estuvo llena de vicios procesales que violaron en todo sentido las disposiciones normativas de la Ley Federal de Competencia Económica, así como las disposiciones regulatorias de la Comisión de Competencia de Yajalón. En este sentido, debemos recordar que Yajalón aún es un Estado de Derecho en donde la ley pesa más que los actos de cualquier particular y de cualquier autoridad. En este sentido, al existir graves violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, como fue expuesto en la etapa expositiva, solicito al pleno de esta comisión que omita entrar al fondo del asunto y, dadas estas circunstancias y la imposibilidad de acceder al fondo del asunto, desestime esta investigación.
No obstante, mis compañeros llevarán a cabo conclusiones respecto de las cuestiones de fondo del asunto. Les doy la palabra. Muchas gracias, Alfonso. En términos del mercado relevante, como lo habíamos mencionado, la parte logística no tiene ninguna relevancia ante el propio concepto de mercado relevante. Para el mercado relevante solo importa la presión competitiva que se puede ejercer entre diferentes productos. En ese sentido, nosotros, a través de la prueba de correlación de precios, demostramos la existencia de la presión competitiva entre entre las gasolinas del sur y del norte. Reiteramos que la parte logística no debe de ser considerada dentro, ya que, dada la definición de la autoridad en la materia de competencia económica a nivel internacional, Máximo Mota, la parte logística no tiene nada que ver. Lo que importa es la presión competitiva y solo a partir de ese momento es desde donde se define el mercado relevante. ¿Puedo continuar? Por supuesto. Sí. Bueno, aquí es preciso aclararle a la autoridad el objetivo de los descuentos. El objetivo de los descuentos es incentivar a los franquiciatarios para que ellos acepten unirse a este nuevo tipo de franquicia. La autoridad no considera los altos gastos que tienen que hacer los franquiciatarios. Por ejemplo, tienen que comprar una electrolinera y sí tiene que ser tipo 3, porque las tipo 3 son las que están en un cargado aproximadamente de 20 minutos. Las tipo 1, que son más baratas, el carro se carga aproximadamente 20 horas. Claramente no va a haber una electrolinera de ese tipo en una estación de servicio. Por otro lado, las estaciones de servicio también tienen que adecuar instalaciones para vender gasolina etanol 85, lo cual, empero, implica altos costos. Además, la autoridad no presenta una teoría del daño. Respecto a los precios, una correlación no implica una causalidad. La autoridad debe de demostrar que fue necesariamente, sí, solo sí, Yahagas, el que ha hecho que los precios se hayan movido de esa manera. La autoridad también argumenta que por qué hay un contrato con Yahagas Green, y pues claramente va a haber un contrato con Yahagas Green porque pues Yahagas está invirtiendo una parte también en la electrolinera y claramente quiere que diga su marca en esta estación de servicio porque estamos hablando de un prestigio de la marca de Yahagas. Por otro lado, Millán no solo quiso los descuentos y no estaba dispuesto a poner, por ejemplo, la electrolinera o implementar las promociones. No solo quería los descuentos y no estaba dispuesto a hacer el contrato. Y bueno, repito, la autoridad no plantea un daño a la competencia. No existe un contrafactual sobre qué hubiera pasado en el norte si Yahagas Green no hubiera existido, y eso es algo medular de una audiencia de este tipo, porque la autoridad podrá demostrar a lo mejor que sí hay poder sustancial, que tales conductas, pero si no tuvieron un objeto o efecto anticompetitivo, el caso se cae. La autoridad debe de demostrar dónde está el daño a la competencia, pero no lo hizo. Y bueno, creo que nos queda un minuto por si otro compañero quiere hablar. Sí, yo tengo varias cosas que mencionar sobre los asuntos de fondo que mencionaban mis compañeros en su conclusión. Que la participación de los competidores haya bajado no significa un desplazamiento indebido, ya que es un reflejo de que Yahagas está siendo más eficiente, está innovando más, y en su contrario, no está siendo anticompetitivo, sino está siendo más competitivo, tratando de competir con las nuevas empresas. Ahora, la COFESE, la Comisión de Competencia no debe buscar a la competencia por la competencia, sino competencia benéfica para los clientes. Entonces, si Yahagas es eficiente, debe mantenerse en el mercado y no puede ser sancionado por innovar, por crecer y por fomentar nuevos tipos de energías que están haciendo crecer el mercado. Ahora, con respecto a las exclusividades, no hay exclusividades. Los contratos de franquicias, es importante notar que no todas las gasolineras de los franquiciatarios tienen que estar adheridas a Yahagas Green. Solo tienen obligaciones con Yahagas Green las que están con ese contrato y las demás tienen libertad de estar adheridas a quien sea. También es muy importante que aunque tengamos diferentes definiciones de mercado relevante, siguen habiendo las mismas presiones competitivas que se mencionaron en el poder sustancial.
las cuales son por los clientes, por los competidores potenciales y los actuales. También es importante notar que el acceso abierto es innegable. Aunque ustedes digan que los ductos son viejos, también puede funcionar para invertir en ductos nuevos en conjunto. Y también es muy importante notar que si yo dejo de suministrar gasolina como Yajagas, tengo que ceder mi espacio para que los competidores lo utilicen y eso está regulado por la séptima transitoria. Por ese motivo nosotros no estamos acaparando. Ha terminado su tiempo, compañera Ana Carolina. A continuación vamos a pedirle al miembro del jurado si quisiera formular preguntas a cada una de las partes, tanto a la autoridad investigadora como a la defensa, y también si quiere hacer las preguntas de una manera general a cada una de las partes o si específicamente quisiere formular preguntas a algún participante en específico. Adelante, cedo la palabra. ¿Hay alguna pregunta que esté pendiente por formularse, jurado? Sí. Tenemos 5 a 7 minutos para poder formular preguntas. Sí, Francisco Telles, buenas tardes. Adelante, Francisco. Una pregunta. No entiendo por qué fracción de la ley se está imputando esta probable práctica monopólica relativa y es para la autoridad investigadora. Es la fracción décima que habla sobre discriminación en precios en competidores en condiciones equivalentes, en consumidores en condiciones equivalentes, y la fracción octava que habla sobre descuentos por volumen con fines exclusionarios. Gracias. No sé si puedo formular una última pregunta. Sí, claro, por favor. Sí, adelante, Francisco, por favor. Lo que entiendo es que hay altos costos de transporte y costos ahora sí que de desplazamiento entre un mercado y otro, de acuerdo a lo que ustedes planteaban en la caracterización del mercado. ¿Sí? Así es. Okay. ¿Es para la autoridad investigadora? Sí, es para la autoridad investigadora. Así es. Dadas las características determinadas en el caso, se puede ver que existe una imposibilidad para transportar entre regiones, ya que está prohibido el uso interno de autorremolques y tiene que ser a través de ductos necesariamente. Y el único ducto establecido que puede interconectar los sistemas logísticos de las regiones tiene una capacidad limitada a 55,000 barriles al día, cuando la demanda de un solo día es de más de 1 millón de barriles, por lo cual, por sí mismo, cada mercado en el norte y en el sur, aunado a las diferentes características en estructuras de costos, sistemas logísticos, características socioeconómicas de las regiones, hace comprender un mercado por sí mismo al norte y al sur. Muchas gracias. Adelante, ¿algún otro miembro del jurado que quisiera hacer alguna pregunta directamente a la autoridad investigadora o a la defensa? Yo tengo una pregunta a la defensa, Ana Luisa Cano. Hablaban en su exposición de que Yajagas estaba relacionado con energías limpias y estas metas de movilidad eléctrica. ¿Cuáles serían y decían de manera general que había beneficios a los consumidores y al medio ambiente? ¿Cuáles serían estos beneficios? Como lo habíamos mencionado, en primer lugar, un beneficio directo que reciben los consumidores es que debido a que un solo vehículo eléctrico ya no va a estar en circulación, va a producir que en términos del sector salud y del sector público se ahorren cerca de $10,000 para la atención médica en caso para enfermedades relacionadas con una mala calidad del aire.
Además, habíamos mencionado que un acumulado para las principales ciudades, estimando una electrificación al 100% entre el 2019 y el 2050, podría prevenir cerca de 500,000 de muertes relacionadas con una mala calidad del aire. Con mala calidad del aire nos referimos a enfermedades principalmente, pero nos referimos a afectaciones como el asma, nos referimos, una disculpa. Estos son algunos de los beneficios que se generan, pero también se generan beneficios en términos económicos, ya que, por ejemplo, América Latina, que habíamos mencionado que es una región cercana a Yajalón, ha construido diversos corredores eléctricos bajo los cuales se ha permitido un mayor tráfico de vehículos que pueden estar recorriendo estas largas distancias sin la necesidad de recurrir a hidrocarburos o a las gasolinas convencionales. Excelente, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta por parte del jurado hacia algún miembro del equipo o en general hacia la autoridad investigadora o la defensa que quisiera formular? Tenemos 3 minutos más para preguntas y respuestas. Vuelvo a hacer una última... Me parece que el magistrado quiere participar. No tiene audio, magistrado. Ok, vamos a darle un minutito al magistrado para ver si logra activar su micrófono. Gracias, muy amable. No. Adelante. Sí, de mi parte no lo hay. Gracias. Ok, bueno, pues ya que concluimos con esta fase de preguntas y respuestas, a efecto de que el jurado pueda deliberar su resolución, le vamos a pedir a los participantes que nos hagan favor de abandonar la sala de una manera preventiva para que se pueda, entre los miembros del jurado, pues discutir su resultado. Así que de entrada les agradezco mucho su participación a esta audiencia muy interesante sobre el tema de competencia económica y les estaremos haciendo llegar sus resultados en breve, una vez que el jurado haya deliberado y haya resuelto sobre lo que expusieron las partes. Muchísimas gracias. Eduardo, una rápida precisión, no recuerdo haberla escuchado, pero sí, perdón, disculpen la interrupción. La sesión, estamos grabándola para fines de la competencia, únicamente para temas de difusión en redes sociales, pero si alguien tuviera algún inconveniente en que se publique, si lo manifiesta ahorita, lo tomamos nota y no se publica en ningún medio. ¿Alguien tiene algún inconveniente? ¿Todos bien? El que calla otorga. Perfecto. Gracias. Excelente, Patricio. Bueno, pues una vez más agradeciendo a los participantes el que hayan expuesto de una manera brillante su caso y su defensa, y les vamos a pedir que abandonen la sala a fin de que el jurado pueda deliberar y tener un resultado que se les hará llegar en breve. Gracias. Gracias a todos.